Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúa dando mucha shalom y mucha berajot. Y continuamos con la segunda parte acerca de nuestra enseñanza del libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 4, que versa de la siguiente forma: que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate tú en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más caos que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, dice Yahweh el Elohe. Cuando la escritura dice que se quedan en sepulcros toda la noche, o sea, ellos se quedaban a dormir dentro de esos cementerios, dentro de esos sepulcros, esperando recibir de entre los muertos literales alguna revelación. ¿Qué? Alguna revelación divina. En otra versión dice que se quedan toda la noche dentro de ese cementerio rindiéndole culto, haciéndole oraciones a esos muertos, esperando recibir de ellos alguna revelación divina, o sea, según ellos. Esto se practica literalmente dentro de la nación de Israel. Cada año y todos los sábados dentro de sus ¿qué? Dentro de sus quejilás, ya que ellos le rinden culto a las tumbas de sus patriarcas y ellos les hacen oraciones literales a los muertos todos los sábados en sus ¿qué? En sus sinagogas. Con esa razón ellos establecieron su famoso libro de los ¿qué? De los rezos literales en honor a los muertos. Y eso es una gran rebelión y una gran apostasía ¿contra quién? Mire, contra el mismo Yahweh deliberadamente. Rendirle culto a los muertos y participar de eso, de esas prácticas que han sido completamente prohibidas por el mismo Yahweh y en su misma escritura, esas acciones simbolizaban un total desprecio no solo hacia el mismo Yahweh, sino hacia ¿qué? Hacia lo establecido por él en su misma escritura. Porque le hacen ahí en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 18, verso 11, que ahí tiene un título que dice costumbres de las naciones ¿qué? Paganas, amonestaciones contra las costumbres paganas. ¿Que cuáles eran las costumbres que se practicaban? Mire, practicar la adivinación, ofrecerle a sus hijos literalmente entre los muertos y consultar ¿qué? Mire, y consultar los muertos. Eso es lo que dice ahí el libro de Deuteronomios capítulo 18, verso 1, para que me entiendan. Yahshua dijo ahí en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 24, verso 5, a unas mujeres que lo fueron a buscar dentro de los muertos, que ustedes saben que las mujeres simbolizan congregaciones. Esas mujeres fueron a buscar a Yahshua entre los muertos en el cementerio, y Yahshua se les revela y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué? Mire, al que vive. ¿Por qué razón Yahweh le prohibía a su pueblo a que ellos no fueran a esos cementerios a rendirle culto a los que? Mire, a los muertos. Porque los panteones, los cementerios, son la morada favorita de las legiones de ¿qué? De demonios. Léalo ahí en el libro de Yahanam, mal traducido por Marcos, capítulo 5, el verso 1 al 3. La legión de demonios salieron ¿de dónde? Mire, de entre los cementerios. La nación de Israel, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto y hasta el día de hoy, ellos hacen todo lo contrario. Ellos hacen todo lo contrario de lo que Yahweh aborrecía. Yahweh aborrecía que ellos visitaran y consultaran a los muertos, y eso era lo primero que ellos hacían. Y todo por llevarle la contraria a Yahweh y a su misma ¿qué? Y a su misma escritura. Todo lo que es desagradable ante los ojos de Yahweh, ellos lo hacen hasta el día de hoy. Los falsos ministros de la nación de Israel
ellos se sentaban y ellos se sientan sobre esos cementerios, sobre esos sepulcros, sobre esos muertos. ¿Qué significa esto? Mire, que los falsos ministros de la nación de Israel, ellos gobiernan sobre aquellas personas que no tienen vida, que no tienen a quién, mire, que no tienen a Yahshua, ya que los cementerios simbolizan sus qué, sus quejilá, sus congregaciones, donde no tienen vida, donde no aceptan a Yahshua como su Adón y qué, como su Adón y Salvador. Yahweh condena a todas aquellas personas que conociendo esta verdad, esas personas continúen metidas en esas congregaciones, en esos cementerios, en esos sepulcros. Yahweh condena a esas personas que deliberadamente ellos consienten en seguir reuniéndose, congregándose, ¿dónde? Mire, dentro de esos lugares. Dentro de esas congregaciones que no tienen qué, que no tienen vida, no creen en Yahweh, ni mucho menos creen en qué, en Yahshua. Y lo más aberrante, prohíben mencionar el nombre de Yahweh. Todas esas personas que se quedan dentro de esos cementerios, dentro de esas congregaciones, esas personas lo único que están haciendo es rindiéndole culto a quién, mire, rindiéndole culto a los demonios a través de qué, mire, a través de sus muertos. Ahora, ¿por qué razón, mire, por qué razón Yahweh prohibía que su pueblo le rindiera culto a esos muertos literales, como espirituales? Porque ¿a quién se le llama el Dios de los sepulcros? Mire, ¿a quién se le llama el Dios de los panteones? ¿A quién se le llama el Dios de los cementerios y a quién se le llama el Dios de los muertos? No es el señor Zeus, que traducido al latín significa Teus y traducido al español no significa Dios. Mire, este es el Dios de todas aquellas personas que rechazan la vida, o sea, a Yahshua. Este es el Dios no solo de los judíos, sino también de ¿qué? De todos los gentiles. Yo tengo hermanos y hermanas en la carne que ellos saben esta gran verdad de Yahweh y ellos todos los lunes y cada año, y cada que cumple años ese muerto, ellos se van a rendirle culto literal a esos que, mire, a esos muertos, contradiciendo la misma escritura que ya yo se los he compartido y demostrado escrituralmente, que cada que van a esos lugares, lo único que van a hacer es rendirle culto a quién, mire, a los demonios. Y ellos le juegan los números de las tumbas de esos muertos en chance, en lotería. Imagínense el estado de degradación al que llega una persona que aborrece la verdad, que aborrece a Yahweh y que aborrece a Yahshua. Porque si ustedes leen ahí el libro de Job, ¿no? El libro de Job, capítulo 7, verso 9 y verso 10, mire, el señor Job referente a eso, él dice lo siguiente, dice el señor Job, como la nube se desvanece y dice, como la nube se desvanece y se va, así es aquel que desciende al Seol, dice, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar se le conocerá, que mire, ni su lugar se le conocerá más. Una vez que alguien muere, esa persona no tiene medios de comunicación absolutamente con quién, mire, con nadie. Y ahí en el libro de Job, capítulo 14, del verso 1 en adelante, Job habla o discurre acerca de la brevedad de la ¿qué? De la vida. Que ustedes se lo pueden leer en su casa y yo les leo el Pasur 12, que dice, así es el hombre que yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán. Mire, ni se levantarán de su qué, ni se levantarán de su sueño. Leas en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, que versa de la siguiente forma. Porque los que viven saben que han de morir,
Pero los muertos ya nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en qué? En el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron y nunca más tendrás parte en todo lo que se hace debajo de qué. Mire, debajo del sol. Mis hermanos y mis hermanas de la carne y los que no son de la carne, muchos aún sabiendo ya que esas personas están dormidas y que ellos no los pueden escuchar, mucho menos les pueden responder. Ahí es donde entran las legiones de demonios a atormentar esas, ¿qué? Mire, atormentar esas personas a través de ¿qué? A través de esos muertos. Porque estos demonios toman la apariencia de ¿qué? Mire, de esos muertos. Que ustedes se conocen la famosa historia del señor Saúl y la adivina de ¿qué? Y la adivina de Endor. Allá en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 28, del verso 13 al 19, que ese demonio, esa legión, tomó la apariencia de ¿quién? Tomó la apariencia de Samuel para atormentar a ¿quién? Mire, para atormentar a Saúl. Ahí ustedes se pueden dar cuenta el estado de degradación al cual cayó ¿quién? Mire, al cual cayó el emisario Saúl. Al él primeramente ir a consultar una bruja y a él a través de esa bruja, según él, hacer que un muerto resucitara entre los muertos, cosa que es una aberración ante Yahweh. Porque tanto Adán, Abraham, Enoch, Isaac, todos los patriarcas del antiguo pacto, ellos se encuentran completamente, ¿qué? Mire, dormidos, mire, dormidos. Ahora, ¿sabían ustedes que los verdaderos judíos, ellos jamás visitaban ninguna tumba de ningún patriarca ni de ningunos muertos, ni le iban a cortar el pastico de la tumba, ni a pintarle la tumba, ni a llevarle flores? ¿Ah? Ellos no lo hacían, pero se levantaron esas generaciones apóstatas solo por contradecir a Yahweh, porque a ellos se les llama los contradictores no solo de Yahweh, sino de su misma escritura. Léalo en Romanos capítulo 10, verso 21. ¿Ah? Los judíos apóstatas, por llevarle la contraria a Yahweh y a su escritura, ellos comenzaron a frecuentar esos, ¿qué? Mire, esos cementerios. Y ellos no le llevan flores a los muertos porque dicen que las flores se marchitan. Ellos van y les ponen unas piedras sobre sus sepulcros, porque dicen que las piedras, según ellos, son eternas. Y al ellos ponerle las piedras sobre esos muertos, escuchen mis hermanos y mis hermanas, ellos ahí mismo están ellos mismos diciendo, y ellos mismos lo saben, que ponerle piedras sobre un muerto, ellos mismos están reconociendo la forma en que ellos deben de morir. O sea, lapidados por el mismo Yahweh. ¿Por qué? Mire, por rebeldes y apóstatas. Ellos mismos saben cómo será su qué. Mire, su fin, lapidados. Porque si ustedes leen el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 3, verso 6, dice ahí claramente que Yahweh no es un Elohe de qué, de muertos, sino de qué, de vivos, el Dios de los muertos, que se hace adorar a través de la palabra Dios, es el mismo Hasatán, no Yahweh. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 4, y dice: y pasan las noches escondidos dentro de las cavernas, o sea, dentro de las cuevas, esperando recibir alguna revelación divina, como lo hacía Eliyá. Allá en Primera de Emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 19, verso 19, que el señor Elías, por miedo a Jezabel, fue y se escondió en una cueva. Y se le revela a Yahshua y le dice que se salga de esa, ¿qué? Mire, que se salga de esa cueva. La religión, para todo aquel que me escuche, llámese cristiana, católica, judio-mesiánica, son unas cuevas.
son templos, son tumbas, son sepulcros. ¿Ah? Yahweh en Revelaciones capítulo 18, verso 4 le decía a su pueblo que se salieran de ¿qué? Mire, que se salieran de ellas, para que ellos no participaran de ¿qué? De sus pecados. En esas cuevas, en esas congregaciones apóstatas, ahí no se encuentra la revelación de Yahweh. La revelación de Yahweh se encuentra a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al 11 o al 14. Permítame, le confirmo de Primera de Corintios o Segunda de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6 al 14. La revelación de Yahweh es a través del amadísimo ¿qué? A través del amadísimo Ruach HaKodesh. La revelación de Yahweh no se encuentra en esas cuevas, en esos templos, en esas congregaciones. Continuemos. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 4, que dice que comen, que se alimentan de ¿qué? Del cerdo. El cerdo es un animal completamente inmundo y su alimento, o sea, sus doctrinas, es más inmunda todavía. Según el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 7, y del libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomios, capítulo 14, verso 8. Que este tema lo encuentra usted en profundidad en este canal, en el tema de los animales limpios y de los animales inmundos. Que en el primer video yo le explico el significado de los animales. El pueblo de Yahweh, la congregación de Yahweh, ellos desecharon los animales limpios y desecharon el alimento de esos animales limpios. Solamente por ellos llevarle la contraria a Yahweh y llevarle la contraria a su misma escritura. Y ellos hasta el día de hoy comenzaron a alimentarse de todo aquello que Yahweh aborrece, de todo lo inmundo y todo lo abominable ante él, como lo es su Talmud, su Cabala, su Zohar, su libro satánico de No y su libro a los rezos literales. El cerdo simboliza un animal, una persona, un ministerio inmundo, un falso ministro, y su alimento simboliza una ¿qué? Una doctrina completamente ¿qué? Inmunda, totalmente dañina, perjudicial para el cuerpo de ¿quién? Para la congregación de Yahweh, para su salud. El cerdo es un animal al cual Yahweh da testimonio 2 veces acerca de él, de que él es un animal inmundo y de que él tiene pezuñas ¿qué? Hendidas. Para las personas que escuchen este video por primera vez, les voy a desglosar el libro de Levítico capítulo 11, verso 7. Yahweh estableció 2 tipos de animales en su escritura, o sea, los animales limpios y los animales inmundos. Los animales limpios simbolizaban a los ministros establecidos por el mismo Yahweh a través de quién, mire, a través de Moshe, que Moshe era un símbolo de quién, de Yahshua. Los animales inmundos simbolizaban a los falsos ministros que no han sido ni llamados ni establecidos por el mismo Yahweh para alimentar a su qué, mire, para alimentar a su pueblo. Que el alimento simbolizan ¿qué? Una doctrina. De los animales limpios, de los ministros establecidos por Yahweh, su pueblo se podría ¿qué? Se podía alimentar de su sana ¿qué? De su sana doctrina. Mientras que Yahweh le prohibió a su pueblo alimentarse de un animal inmundo, de un ministerio inmundo y de su ¿qué? Y de su insana doctrina. Que la palabra limpio en hebreo significa ta'or, que significa acto limpio, puro, kadosh, que simboliza una persona que es pura, o sea, apartada, consagrada para con Yahweh,
y que es sincera para con Yahweh, para con ella misma y para qué, y para con los demás. Esta persona provee ¿qué? Un alimento puro y Kadosh establecido por el mismo Yahweh, del cual su pueblo se podía, ¿qué? Mire, se podía alimentar. Mientras que la palabra inmundo del hebreo tamen significa un animal, una persona, un ministerio, un falso ministro, no actúa ante Yahweh, ya que es completamente ¿qué? Impuro y profano. Algo que ya está ¿qué? Contaminado en estado de descomposición, o sea, en estado de destrucción, que simboliza un animal o una persona, un falso ministro, que es falsa para con Yahweh, falsa para con ella misma y falsa para con quién, para con los demás. El libro de Vayakra, capítulo 11, verso 1 al 47, nos habla acerca de la alimentación de Yahweh kosher, que no es una marca ni un qué, ni un sello, sino que la palabra kosher es para referirse a un alimento apto que puede ser ¿qué? Consumido, una doctrina pura para ser ¿qué? Aceptada. Que le repito, la palabra kosher literal no es para referirse a ninguna ¿qué? A ninguna marca literal, ni a ningún sello literal que le colocan a los alimentos y se los colocan para cobrar esos alimentos el triple de lo que realmente vale ese ¿qué? Ese alimento. Porque esto es un ¿qué? Es un mega negocio que establecieron dentro de la nación de Israel sus ancianos y sus ministros con el único fin de enriquecerse a través de ¿qué? Mire, a través de esa marca que ellos le ponen a los ¿qué? A los alimentos. Que hasta en esto hay revelación. Y se las comparto. Por ahí existen muchísimos animales inmundos, muchísimos falsos ministros, a los cuales sus ancianos apóstatas les han puesto a estos falsos ministros una marquilla, un título sobre quién, sobre ellos. Les han colocado títulos de Roé, de Naví, de Moré, de rabinos, etcétera, con el único fin de engañar a la gente y hacerles creer que tanto ese animal inmundo, ese falso ministro, como su alimento inmundo, son kosher, o sea, son puras, y que ellos han sido llamados y establecidos por el mismo Yahweh a servir en su qué, mire, a servir en su obra, sin ni siquiera mencionar el nombre de Yahweh, sin ni siquiera creer en Yahshua y sin ni siquiera haber sido regenerados por el amado Ruach HaKodesh, que yo ya me los conozco a todos. Pero las personas que ya los conocemos, ya sabemos por el Ruach HaKodesh que estos falsos ministros son solo qué, mire, son solo marquillas, son solo qué, títulos que les han colocado en sus almacenes, o sea, en sus institutos torácicos, con el único fin de engañar y robar a aquellos que no los que no los conocen. Porque el alimento que ellos le están dando a su mismo pueblo, sus doctrinas, su Talmud, su Kabbalah, su Zohar, eso es un alimento inmundo que no ha sido establecido por Yahweh, sino por el mismo Hasatán. Y esas doctrinas no son aptas para ser ¿qué? Mire, para ser consumidas, para ser aceptadas. Su lején inmundo, o sea, su falso salvador, su Hachem, su Adonai, su Dios, su Talmud, su Kabbalah, su Zohar, su libro satánico de no, su libro de rezos literales a los muertos, Yahweh no ha establecido absolutamente nada de qué, de esos alimentos, de esas doctrinas. Mire, investiguen por ustedes mismos el origen del Talmud, de la Kabbalah, del Zohar, de su Midrash, y ustedes mismos se darán cuenta de lo que yo les estoy ¿qué? Compartiendo.
Porque ¿qué significa la palabra pezuña hendida? La palabra pezuña hendida en hebreo significa mafreset parsá, que significa hendidura abierta de una ¿qué? De una pezuña. La pezuña hendida constituye una separación entre ese animal por medio de sus patas, por medio de sus pezuñas y del lugar donde ese animal pisa sobre qué, mire, sobre la tierra. Les explico, las pezuñas hendidas simbolizan esta separación. Donde ese animal se para, dice que la luz pasa a través de ese animal y esa luz llega a ¿dónde? Mire, llega a la tierra. Esa luz llega a la tierra. ¿Qué significa esto? Que dice que ese animal, esa persona, donde esa persona va, esa persona deja que la luz, la salvación de Yahweh llegue al lugar donde esa persona llega a ¿qué? Mire, llega a pisar, o sea, llega a morar. Y que ese animal, escuchen, esa pezuña hendida abierta es la que hace la diferencia entre el animal limpio y entre el animal inmundo. Ya que los animales que no poseen la pezuña hendida, ellos pisan la tierra directamente y ellos no dejan pasar la luz en medio de qué, mire, a través de su pezuña, no dejan llegar la luz. ¿Qué significa eso? Que esos animales donde ellos llegan es a ocultarle la luz a donde ellos llegan, que ya les doy esa explicación. Mientras que el animal limpio, a través de esa pezuña abierta, él establece una separación entre la tierra y sus ¿qué? Y sus pezuñas, o sea, y su caminar. ¿Qué significa esto? Que la pezuña hendida simboliza el fundamento que tiene o posee ese animal. Por naturaleza, porque él nace con ¿qué? Con esas pezuñas hendidas. Entonces, mire, ¿qué significa esto? Que esa persona, ese animal tiene bien claro lo que es celestial y lo que es ¿qué? Mire, y lo que es terrenal. La pezuña hendida simboliza que debe existir una separación entre la tierra y esa ¿qué? Y esa persona. O sea que ese animal, esa persona, sabe que a pesar de que ella se encuentra en la tierra, o sea, en el Elolán, en el mundo, ella sabe que ella no está ligada con lo terrenal. O sea, ella no vive aferrada al ¿qué? Al materialismo. Sino que ella tiene puesta su esperanza, su salvación, ¿quién? En el Chamayín, en el cielo, en Yahweh, en lo celestial. El tener la pezuña, el fundamento, quiere decir que por medio de esa hendidura abierta, ese animal o esa persona, ella está permitiendo a través de sus patas, o sea, a través de su andar por este mundo, que la luz, la salvación que proviene del cielo, venga sobre ella y ella a través de sus patas, a través de su andar, a través de su caminar, ella está permitiendo que esa luz, esa salvación llegue a donde esa persona que, mire, a donde esa persona vaya. Mientras que el animal inmundo que tiene sus pezuñas hendidas, que no posee un buen fundamento, ese animal o esa persona está ligada 100% a lo que, mire, a lo terrenal. Y a donde va ese animal, esa persona, ese falso ministro, ellos con sus patas, con su andar, ellos van ocultando la ¿qué? La luz, la salvación donde ellos ¿qué? Mire, donde ellos llegan. El cerdo simbolizaba y simboliza los falsos ministros de la nación de Israel, que a donde ellos llegaban, ellos le iban ocultando la luz, la salvación de Yahweh, donde ellos ponían sus patas, o sea, donde ellos se establecían. Yahweh les dio una orden en Isaías capítulo 60, verso 1 al 3, para que me entiendan, de donde ellos iban, tenían que anunciarle la salvación de Yahweh a todas las naciones. Ellos no lo hicieron, ellos hicieron todo lo contrario. Donde ellos llegaban era a ocultarla y a poner a las naciones a adorar sus ¿qué? Sus demonios.
Léalo ahí en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, verso 16 al 23, y Romanos capítulo 2, verso 24. El ministerio del cerdo simboliza la falsa apariencia religiosa entre aquellas personas que no los conocen. Mire, que no los conocen. Tomo agüita. Estos falsos ministros de la nación de Israel, ellos le han hecho creer a las personas que no los conocen a ellos que ellos poseen un buen fundamento, cuando la misma escritura ahí en Vayacrá capítulo 11 verso 7, mal traducido por Levítico, los está desmintiendo. Yahshua mismo le decía a estos falsos ministros en su cara, mire, erráis, ignorad las escrituras e ignoráis el obrar del amado Ruach HaKodesh, porque ahí dice claramente en Vayikra, mal traducido por Levítico 11:7, que Yahweh dijo que al cerdo lo tendrían por un animal inmundo porque tiene pezuña hendida, pero no rumía, o sea, no rume, no digiere lo que él se mire, lo que él se come, sino que él traga mire, el cerdo es un animal que traga entero, mire, traga entero, mientras el animal limpio posee pezuñas hendidas, pero él digiere todo lo que mire, él digiere varias veces lo que se come. O sea, las personas que tienen un buen fundamento, ellos digieren muchas veces el alimento que se están, que están digiriendo. Ellos digieren lo que comen, que significa que ellos no tragan mire, no digo la palabra por un señor que me dijo que no la dijera. O sea, ellos no se creen lo primero que ellos oyen, sino que ellos van a investigar ese mire, van a investigar ese mensaje. El cerdo simboliza las 12 tribus de Israel, que ellos tenían el fundamento, el conocimiento de la verdad, pero que a causa de ellos, de vivir revolcándose en su idolatría, en su paganismo, ellos le ocultaron la verdad no solo entre su mismo pueblo, Isaías 52, 5 y 6, sino que se la ocultaron ¿a qué? A toda la humanidad. Y en vez de darles un buen fundamento, ellos lo llenaron de su alimento, mire, de su alimento inmundo, o sea, de sus doctrinas satánicas. Yahshua los limpió a través de su sangre y ellos se volvieron a revolcar en ella hasta mire, hasta el día de hoy. Ya que la nación de Israel, ellos son los que viven ofendiendo a Yahweh de frente. Ellos son los famosos contradictores contra Yahweh y contra la verdad. Libro de Romanos capítulo 10, verso 21. Ellos viven rindiéndole culto a los demonios, no a Yahweh. Ese es el estado actual de la nación de Israel. Yaxayano Isaías, capítulo 65, verso 4. Que el tema de los animales inmundos usted lo encuentra en este canal. Libro de Yaxayano Isaías, capítulo 65, verso 4. Al final, ¿qué dice? Y en sus ollas, mire. Y Yaxayá 65:4 dice, y en sus ollas hay caldos, o sea, cosas inmundas dentro de mire, dentro de ellas. Les explico esto para que puedan entender el significado de las ollas escrituralmente. ¿Qué significa la palabra olla escrituralmente en la escritura hebrea? Mire, lean el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 24, pasur 1, que tiene un título, la parábola de la olla hirviente. O sea, es una parábola que utilizó Yahweh para referirse a quién, mire, para referirse a la misma nación de Jerusalén. Cuando dice la olla hirviente, significa que ellos se encontraban bajo la ira de ¿qué? Bajo el juicio de Yahweh. Porque ellos se rehusaban a dejar el mal. Ellos se rehusaban a dejar de adorar demonios.
La olla simboliza la nación de Israel. Las ollas simbolizan todas sus quejilás, todas sus congregaciones, las cuales ellos han esparcido por todas las que, mire, por todas las naciones que se encuentran llenas de personas apóstatas que se encuentran bajo el juicio de Yahweh, por no mencionar el nombre de Yahweh, por no creer en Yahshua. Las ollas significan quejilás, congregaciones que están llenas de ¿qué? De inmundicia dentro de ellas, llenas de ídolos, llenas de idolatría y llenas de ¿qué? Mire, llenas de demonios. La olla, o sea, la nación de Jerusalén, y el agua hirviendo dentro de esa olla, que el agua hirviendo simboliza o significa la famosa Emaús, que cuando dos de los discípulos de Yahshua se descarriaron, cuando Yahshua muere, todos los discípulos se descarrean, todos son todas. Dice que Yahshua fue en busca de dos de ellos que iban camino a qué, mire, camino de Emaús. La palabra Emaús significa aguas calientes. La palabra Emaús significa que esa ciudad se encontraba bajo el juicio de quién, mire, bajo el juicio de Yahweh. Y en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 24, verso 4, las piezas de carne dentro de esa olla y los huesos escogidos simbolizaban a sus príncipes y a sus falsos ministros, que según ellos eran y según ellos son los que le dan el sabor, los que le dan vida a esa ¿qué? A esa olla, a esa congregación. Eso es lo que significa su famosa olla llena con partes escogidas. Según ellos son los que le dan el sabor, le dan vida a la nación de Jerusalén, no Yahweh. Que si ustedes leen ahí mismo en Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 11, versos 2 y 3, les explico quiénes son las carnes y quiénes son los famosos huesos escogidos. Que si Yahweh lo permite, después les voy a compartir esta enseñanza en profundidad. Dice ahí en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 11, versos 2 y 3, los príncipes malvados eran la carne, los de la inconvertida tribu de Yahudá. Y los huesos escogidos eran los que venían de Babilonia, y si eran los que se negaban a creer en el mensaje de Yahezkel, que Yahezkel les decía que si ellos no se arrepentían, al igual de los que estaban en Jerusalén, Yahweh también los destruiría aquí, mire, a ellos. Que si Yahweh lo permite, les repito, después les comparto esta enseñanza en profundidad. Escuchen, cuando dice Yaxayá, no Isaías capítulo 65, verso 4, que en sus ollas hay caldos de inmundicia, solamente no se está refiriendo a la nación de Israel, sino que se está refiriendo a toda la humanidad que ya conocen el nombre de Yahweh y de Yahshua, que si no se arrepienten y dejan de estar blasfemando de su nombre, tanto la nación de Israel, ambos serán completamente, ¿qué? Mire, destruidos por el mismo Yahweh. La nación de Israel actual, ella se encuentra llena de inmundicia. Esa es la casa, esa es la guarida de legiones de demonios, y esa es la guarida de todo espíritu inmundo y de toda albergue, de toda habla inmunda y abominable ante Yahweh. Que a ella es que se está refiriendo el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 18, verso 1 al 4. Ahí se estaba refiriendo a la misma nación de Israel, a la Babilonia espiritual. ¿Por qué les aclaro esto? Porque la Babilonia literal no existe desde hace siglos, ya que Babilonia era la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia, cuyas ruinas se encuentran actualmente en la actual Irak, o sea, a 94 kilómetros al sureste de Bagdad. Y el nombre de Babilonia derivaba de la palabra Bat-Il o Bat-Ilim,
que en acadio significaba puerta de Dios con mayúscula o puerta de los dioses. Mire, ahí lo tienen. La religión babilónica es la puerta de Zeus, de Teus, de Dios, y es la puerta de todos los dioses, de todos los ángeles caídos. Eso es la nación de Israel actual, la guarida del mismo Hasatán y de sus legiones de demonios. Mire, duélale a la persona que le duela, porque muchos están metidos en las sectas judío-mesiánicas y estas verdades les duele hasta el alma, pero esa es la gran realidad. Si usted investigara sus escrituras, Yahweh le revelaría eso. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 5, que dicen, estate tú en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más cado que tú. Los que decían esa gran mentira del diablo son los mismos que existen hoy en día. Mire, los falsos ministros de la nación de Israel, que ellos no le van a enseñar a las personas que están metidas en esa secta judío-mesiánicas y que no mencionan a Yahweh, escuchen, ellos no le van a enseñar a nadie cómo se puede ir a Yahweh, ya que ellos ni lo mencionan ni creen en Yahshua. Ellos, escuchen, a los que creen en ellos los van a meter en las profundidades de las tinieblas, para que a través de ellas ellos conozcan a su Hachén, a su Adonai, a su Dios. Eso es lo que hacen ellos. Y ellos lo harán a través de su Talmud y de su Cabala. Cuando los gentiles querían conocer de Yahweh a través de Yahshua, sus líderes religiosos les decían que ellos no lo podían hacer, sino a través de qué, mire, a través de ellos haciendo lo que ellos les dijeran que tenían que hacer, o si no, ellos no iban a conocer a Yahweh. Que eso usted lo encuentra ahí en Hechos capítulo 15, verso 1 y verso 5. Por eso, esa razón, ellos le decían a los gentiles, no te acerques a mí, porque yo soy más caro que tú, mantén tu distancia, no me toques, porque me contaminas. Eso era lo que dicen y piensan los judíos acerca de ustedes que han creído en ellos, acerca de ustedes que han caído en sus garras, han caído en su poder y están metidos en esas sectas judío-mesiánicas. Eso es lo que ellos piensan de ustedes, que nunca se los van a decir. ¿Ah? Dice que según ellos le van a enseñar a la gente cómo conocer a Yahweh sin mencionarlo. Oiga, si su misma escritura le dice en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3, que es Yahweh el que viene a nosotros, no nosotros a Yahweh, porque nosotros no sabemos cómo ir a quién, mire, cómo ir a Yahweh. Por esa razón ellos le prohíben a la gente leer el libro de Yahezkel capítulo 1, verso 1 al 3. Porque ahí revela claramente que es Yahweh que viene a quién, a nosotros y no nosotros a ellos. Que para su información de ahí fue que salió la famosa Cabala. Que ellos decían que como Yahweh no viene a nosotros, ahora nosotros vamos a ir a Yahweh a través de qué, mire, a través de invocar los ángeles caídos, a través de oraciones, oiga, y a través de los viajes astrales. Eso es la Cabala, mire, eso, muchos que practicaron eso, quedaron locos y otros se murieron en qué, mire, se murieron en el intento. Los que decían que no te acerques a mí eran las personas que más irrespetaban y más aborrecían a Yahweh. ¿Y quiénes eran? Sus ancianos y sus falsos ministros apóstatas, que se creían y se creen más cados que nosotros los que, mire, que nosotros los gentiles. Porque para su información, yo he visto cuando las personas allá en Israel, me he visto cuando a ellos les dicen, ustedes, ¿por qué no mencionan a Yahweh? ¿Por qué no creen en Yahshua? Mire, para una persona me dijo que le gustaba verme debatir con un rabino. Mi hermano, esa gente no debate con nadie. Cuando ese señor le dijo, ¿por qué usted no mencionan a Yahweh? Se le salió ese judío, ese rabino de la ropa de una y le dijo, no vamos a tener problemas aquí. Yo digo lo que yo quiera decir y el señor se le quedó callado por miedo.
Se le quedó callado por miedo. Y a otro le preguntaron lo mismo y se enojó. A este que le llaman un bacardí suelto en Israel, a este cerebrio que uno no sabe si es judío y es argentino, él se cree judío siendo argentino. A este le preguntaron por qué no menciona a Yahweh y se enojó. No, que es que los rabinos nos tienen prohibido mencionar. Mire ese tipo en quien tiene puesta su salvación, en los rabinos. Eso no cree ni en Yahweh, no cree ni en nadie. Es judío, es católico, es cristiano, es musulmán y todo por esta, mire, vea. Él se acomoda todo es por esta. Mire, ¿ah? Ellos son los que se creen más caos que los demás. Dizque porque ellos se viven vistiendo de algo que realmente no son. O sea, de cojenes, de roes, de navís, que eso de rabino quedó abolido completamente, ¿quién? En Yahshua. ¿Ah? Estos son solo títulos, son solo marquillas. Son solo marquillas. Porque los gentiles, escuche, se dejan embobar porque los ven a ellos practicando ritos religiosos y los ven hablando ¿qué? Mire, y los ven hablando hebreos, practicando ritos religiosos ya abolidos por el mismo Yahshua. ¿Ah? Y según ellos practicando esos ritos religiosos, ellos se hacen ¿qué? Mire, ellos se hacen cados. Si Yahweh les está diciendo ahí mismo en el capítulo 65, verso 5, que ellos son humo, son un olor irritante ante los ojos de Yahweh que nunca desaparece, mire, que nunca desaparece. ¿Qué significa eso? Que la ira de Yahweh se encuentra sobre la nación de Israel actual y no cesará hasta que ellos le digan la verdad a la gente e invoquen su nombre y crean en Yahshua. Si no lo hacen, lastimosamente Yahweh los tendrá que destruir. Para terminar, el libro de Yaxayá mal traducido por Isaías, capítulo 66, verso 17, que dice: los que se purifican a sí mismos, o sea, a través de sus ritos religiosos, sin Yahweh y sin Yahshua. Les leo el pasur y les doy la explicación. Libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 65. Denme unas peditas, mis hermanos y mis hermanas. Yo le llego al pasurro, ya llegué. Libro de Yaxayá, capítulo 66, verso 17, y se los traduzco, dice: los que se purifican y los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente, dice que todos ellos serán ¿qué? Mire, serán talados, serán destruidos ¿por quién? Por el mismo Yahweh. Los que se purifican a sí mismos a través de sus ritos religiosos, sin Yahweh, sin Yahshua, sin el amado Ray Jacoes, son los que en sus huertos, en sus quejilás, en sus congregaciones apóstatas, en sus lugares sagrados dedicados completamente a la idolatría y al qué, y al paganismo, y que se alimentan de la carne de cerdo y de todo animal prohibido por la qué, por la misma escritura hebrea. La nación de Israel, ellos comenzaron a alimentarse de los cerdos cuando ellos fueron vencidos por Antioquío Epifanes con la ayuda de los cojenes apóstatas, que fueron los que fueron a buscar a Antioquío Epifanes para hacerlo el rey de quién, mire, para que él fuera su rey, para que fuera el rey de ellos allá donde, en Jerusalén, matando a los verdaderos cojenes de Yahweh y colocando en lugar de ellos, ¿qué? Sacerdotes, o sea, sacrificadores de cerdos, ¿en honor a quién? A Zeus, ¿a quién? A Dios, al Dios que adoran los judíos y a Dios que adoran los cristianos. Y las personas que hicieron eso dentro de la casa de Yahweh fueron los famosos jesuitas de Loyola. Que los famosos jesuitas de Loyola, ellos obligaban a la gente que se quería quedar en Jerusalén
a que comieran carne de cerdo y a rendirle culto a quién, mire, a Zeus, a Dios. Y los verdaderos cojenes de Yahweh a muchos mataron y ellos huyeron ¿a dónde? Al desierto. Y los que se quedaron dentro de Jerusalén, ellos comenzaron a qué, mire, comenzaron a criar cerdos dentro de ella y alimentarse de esos qué, de esos cerdos. Los famosos jesuitas de Loyola son los que establecieron el catolicismo y son ellos los que establecen los que, mire, los papas, los famosos papas. Ahí tienen quien fundó el catolicismo. Por eso estos jesuitas de Loyola, ellos son los que establecen los famosos papas. Y del catolicismo ustedes ya saben que salió el cristianismo. Eso es lo que dice la escritura ahí en Revelaciones capítulo 17, verso 5. Que dice que la gran ramera no es Roma, la gran ramera es la misma nación de Israel. Todas las religiones salieron de dónde, mire, de allá de la nación de Israel. Ya que los judíos actualmente, y tanto los cristianos, los católicos, ellos adoran ¿qué? Mire, lo mismo. Muchas gracias por haberme escuchado y pues quiero de antemanos para que por favor las personas estudien los siguientes pasures, que deseo compartirles una enseñanza que se llama Entendiendo la Guerra Espiritual. Mire, Entendiendo la Guerra Espiritual, para que por favor anote y se lean los siguientes pasures, para que en la próxima enseñanza ya tengan algo de conocimiento y puedan entender, porque aún este tema muchas personas no lo entienden. Por eso es Entendiendo la Guerra Espiritual y por favor leas en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15, libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6, para que por favor se lo lean. Que ahí el Rey Jacob les va a dar una gran revelación acerca de esa famosa doctrina satánica de la famosa guerra espiritual y de la famosa doctrina satánica de atar y desatar, malinterpretando el libro de Matilla, mal traducido por Mateo, capítulo 18, verso 8. Entonces, dejémoslo hasta aquí, que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y de compartir esta información. Y pues le quiero mandar un saludo muy especial a mis hermanos y hermanas de la membresía, que si Yahweh lo permite, nos vemos el día lunes, si Yahweh lo permite, a las 7 de la noche. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado y shalom, shalom.